Hoy tenemos un invitado muy especial que nos hablará de los misterios de Córdoba, Emilio Morales, una figura clave en la divulgación de cada uno de los misterios, leyendas y enigmas de esta ciudad, que es una de las grandes joyas de Andalucía. También es muy importante recordar que lleva trabajando el tema del misterio, creando contenido durante muchos años y actualmente en el canal Realidad y Misterio, del cual es director y que está muy activo en todo lo que son investigaciones y también enigmas históricos. Muy buenos días, Emilio. Encantado de tenerte en el programa. Buenos días, Manuel. Es un placer tenerte aquí y poder hablar de esa ciudad tan bonita, de ese lugar tan único como es Córdoba. El placer es mío de que cuentes con mi experiencia, sea mejor o peor, pero siempre darle un poquito de, ¿cómo puedo decirlo yo? Que sea un poquito para que la gente conozca lo que es esta Córdoba, ¿no? Embrujada, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Totalmente. Tan desconocida que tenemos aquí en Andalucía. Una Córdoba que es leyenda, que es mito, que tiene una de los monumentos más importantes, como esa conocida mezquita de Córdoba, el puente romano, ¿no? Todo lo que es la magia que envuelve a la ciudad, que si es bonita visitarla de día, ya de noche todavía más, ¿no? Más importante, más imponente. Quiero repuntar una cosita que mucha gente que desconoce, que tenemos es la ciudad que tiene 4 patrimonios de la humanidad. Fíjate, único de 4 patrimonios que podemos ver. Para recordar un poco todo esto, Emilio, lo primero, eres uno de los investigadores más activos en redes, tienes el canal de Realidad y Misterio. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo empezó todo lo que es este amor por lo oculto, lo desconocido, el enigma que se esconde detrás de cada lugar, sobre todo de cada edificio? Pues eso empezó a finales del 2019, antes de este cierre que tuvimos en 2020 de la pandemia. Uh-huh. Siempre he sido yo un amante de ver, escuchar en radio, Jiménez del Oso, JJ Benítez, esos enigmas que contaban, y siempre he sido un apasionado del misterio. Y bueno, pues nos junté con unos ciertos compañeros y dijimos, bueno, vamos a montar un equipo, que era mi antiguo equipo, y si vamos a hacer algo para ver qué es, para vivir que lo mismo que veo yo en la televisión, para ver que eso es verdad. Y bueno, desde 2019 hasta ahora ha pasado por 3 centenares de lugares que ha pasado por mi trayectoria. Claro, ahí tenemos también toda la parte de, bueno, a lo largo de todo el contenido, que es tremendo, porque prácticamente cada semana no puedes compartir un lugar nuevo, desconocido, no solo de Córdoba, sino también de otros lugares de Andalucía o incluso lugares de España, porque verdaderamente en ese trabajo que hacéis, y es un trabajo que yo admiro, lo que conseguís es trasladar al espectador a lugares que prácticamente están muy cerca de ellos, pero no conocen. Es una labor que ya te digo, admiro muchísimo y que me gustaría también ir desgranando en cada uno de los programas que vamos a hacer en esta temporada 2. Vamos a tener la suerte de tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes todo lo que ha ido aconteciendo en esas investigaciones y también, lógicamente, de esa parte patrimonial que hay en muchas de ellas, de esos edificios que son únicos, edificios históricos, que si no fuera por personas que están protegiendo, lo que están preocupándose por su historia, como hacéis vosotros, prácticamente pasarían desapercibidos, incluso serían abandonados a la ruina total. Por ejemplo, uno de los sitios que vamos a hablar, por ejemplo, uno de los sitios más investigados, bueno, uno de ellos, ¿vale? Porque hay 2 sitios para mí muy fundamentales en Córdoba, dentro de los lugares abandonados, ¿no? Pero después tenemos nuestros lugares que aún están en activo. Sí. Como aquí en Córdoba, como está la Facultad de Filosofía, Facultad de Derecho, uno de los sitios más, Palacio Oribe, que hay muchos sitios embrujados, pero también vamos a hablar de unos sitios muy desconocidos para muchas personas, que es el Colegio de la Aduana y el Castillo de la Isabela. Lugares muy desconocidos. Vamos a hablar de Córdoba, el sitio embrujado es la Facultad de Derecho, pero hay también sitios muy desconocidos y muy activos, que son punto caliente del misterio y que prácticamente nadie conoce. ¿Cuál sería el repaso por el que podríamos empezar a hablar? Y en la próxima sesión que trataremos vamos a entrar en el próximo programa que estemos contigo, Emilio, en ese edificio, para que nos diga todo lo que ha sido tu experiencia, tu investigación. ¿Cuál sería el primero? Bueno, el Colegio de la Aduana. Para mí es un sitio top de lugares más
activos dentro de los lugares abandonados. Es un sitio que he visitado por lo menos unas 20 veces aproximadamente, entre exploraciones e investigaciones, unas 20 veces. ¿Y qué es lo que sucede allí? ¿Qué es lo que puede llamar la atención para cualquier persona que quiera acercarse a ese misterio? Para dar una pincelada, pues ya contaremos más en el siguiente programa más detalladamente. Eso llegó a ser un seminario de jesuitas. Por crisis económica de ese seminario, pasó a manos de lo que fue el Ministerio de Educación, que se convirtió en lo que era antiguamente un colegio interno, lo que hoy en día es un colegio residencial, vamos a decirlo un poquito fino, colegio residencial, sí. Lo que antiguamente era un colegio interno. Y ya actualmente solamente es un colegio de educación infantil y primaria, que solamente hay una cuarta parte de ese gran edificio que está activo. Después 3/4 partes está solamente abandonado. Porque es un edificio gigantesco, según tengo entendido, ¿no? Es gigantesco, eso es, vamos, el que no conozca el lugar, si quiere visitarlo, lo primero es tiene que conocerlo de día, porque de noche entrar directamente, de noche es perderse. Y es peligroso también, supongo, ¿no? Todos los lugares abandonados, como yo digo siempre, tiene su riesgo, porque dentro del abandono no están tan mal, hay sitios realmente que están deteriorados, vamos, ya en lista roja. Pero ese dentro del abandono, sí es verdad que está muy controlado, pero por eso no están tan deteriorados. Pero sí es verdad que no la jugamos, porque muchas veces se puede caer, con el mal tiempo se puede caer una teja, nos podemos resbalar, nos podemos caer. Es que la gente lo ve en la televisión y dice, uy, esto es aquí, corremos nuestro riesgo, que nos puede pasar algo. Ya, aparte de energéticamente, que hay golpes, yo tengo la mejor psicofonía que yo he sacado en mi trayectoria en este colegio, que un día si con la próxima programa que hablamos de eso, lo pondremos esas psicofonías que no tienen desperdicio. Pues precisamente hablamos también, claro, lógicamente hablamos de los misterios, de esa energía, de todo lo que puede existir allí, pero lo primero es la preparación para cualquier investigación, conocer el lugar, ir preparados, tener también un equipo con el que trabajar, porque yo conozco algunos investigadores que van solos a los lugares, pero yo personalmente he ido solo a algunos lugares, pero es verdaderamente peligroso porque te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es como eso, yo también he ido solo, pero en mi recomendación siempre digo que vayamos mínimo 2 personas, pero ya digo, hay que tener más a los vivos que a los muertos, como siempre se dice. Desde luego, yo recuerdo una investigación que tuve en lo que era el antiguo Hospital San Pablo en Sevilla, y recuerdo que una de las cosas, y fui de día, porque en aquel momento iba solo, no me atrevía a ir de noche, no ya por los fantasmas o por la psicofonía que pudiese encontrar, sino por el deterioro en sí del edificio. Y recuerdo que una de las cosas que me sucedieron así más desagradables es que en el mismo día me apareció una persona ofreciéndome droga y otra persona ofreciéndome sexo. Entonces estaba en un lugar que había trapicheo, que había peligro, incluso había personas que estaban pasando por un periodo de drogadicción. Darte un palo, te pueden pegar un palo, se le puede infundir. Hasta que aparezca allí, sí. Puede pasar tiempo. Sí, porque son lugares muy inhóspitos, muy desconocidos. De ahí que siempre recomendemos, primero avisar, ¿no? Si alguien va a hacer algo así, avisar a alguien que sepa que está allí. Y segundo, llevar un equipo si es posible, una persona, al mínimo, como dices tú, Emilio, por lo menos una persona más. Claro, yo siempre lo digo, yo siempre que mejor voy, aunque vaya con mi compañero, siempre suelo decir donde siempre la gente más cercana, más a mi pareja, más a algún amigo, oye, vamos allá a tal enclave, siempre tenemos uno de los móviles. Normalmente las investigaciones siempre se recomienda el modo avión, pero sí es verdad que de vez en cuando hay que tenerlo también en activo, aunque esté en vibración, porque puede pasar algo y tiene que estar localizado. Desde luego, y además que es lo más básico, primero protegernos a nosotros mismos antes que investigar, eso tiene que ser básico. Cuando tú preparas una investigación, Emilio, perdona que te interrumpa, pero cuando tú preparas la investigación, ¿cuáles son las cosas que empiezas a desarrollar? Yo cuando entro en un lugar, bueno, yo siempre digo mis profesiones, a lo mejor mi mujer que es un poquito más sensitiva, hace un poco, como digo, más la parte espiritual, ¿no? Yo soy más científico, aunque tengo mi don, pero yo lo miro más esto como plan científico, pero también se respeta la parte de la mediunidad,
espiritualidad dentro de las investigaciones. Mi desarrollo cuando entro en un enclave, primero es pedir permiso, ¿vale? Porque pedir permiso es estoy entrando en su terreno, ¿vale? De esas supuestas entidades que se encuentran en ese enclave. Yo digo, pero con permiso, venimos a saber de vosotros, no venimos a hacer ningún tipo de daño, vamos a interactuar si queréis con vosotros y hasta allá vamos dando, como os digo, una pequeña ronda al enclave. Y si va siempre un sensitivo, siempre te dicen, aquí son los puntos calientes, que no significa porque sea punto caliente que se vaya a manifestar. Claro, porque el fenómeno no siempre se manifiesta y no se le manifiesta a todo el mundo por igual, que esa es otra de las cosas que tenemos siempre que hablar cuando hablamos de misterio y sobre todo de lugares que tienen una carga energética, ¿no? Sí, muchas veces a mí me ha dicho mi pareja, que saludo aquí a Rafi, me estará escuchando ahora mismo. Ella cuando ha dicho, aquí noto yo hay veces que lo puede ver, hay veces que no, pero aquí noto yo como la presencia de una mujer, aquí es un punto caliente que aquí puede pasar algo. Bueno, vamos a preparar aquí los materiales, los sensores de movimiento, los detectores electromagnéticos, las REMPOS, todo lo que se lleva a una experimentación. Hay veces pues dices, bueno, pues no sucede nada. No es como te venden las películas de terror. Esta gente está muy equivocada. Qué miedo, meterse en otro sitio. No es como te venden las películas de terror, está la gente muy equivocada. Puede suceder, sí, pero puede suceder una de cada 100 veces. Algo muy, muy fuerte. Lo que nos da una idea del trabajo que hay detrás, de las noches que se pierden y del tiempo que se invierte hasta que aparece una investigación seria, ¿no? Claro, yo dinero, gasolina, tiempo de salir a esta exploración, porque ya salí, ahora por circunstancias, pero más temprano tiene que salir a mediodía, según un estoy en clave, y salir, perder un día entero, llegar aquí y de 15 de noche ya perdí un día entero de estar con tus seres queridos y después el tiempo que yo pierdo pues analizando, montando la emisión, que me requieren bastante tiempo. Claro, porque una cosa es recoger todo lo que son las muestras de estudio y al lugar, recoger esa muestra y después todo lo que es el análisis, tanto en casa, en estudios, sobre todo estudios de grabación, escuchando lo que nadie escucha, porque hay muchas veces que es muy imperceptible, son horas y horas trabajadas. Y ahora escuchar una cosa, tú estás aprendiendo, escuchar lo que es una psicofonía, y limpiarla. He escuchado un ola, por decir un ejemplo. Y ahora tú te vuelves a poner a escuchar esa psicofonía y no se escucha un ola, se escucha otra cosa. Ya estoy con el oído también del espectador o de la persona. Entiendo una cosa, otra. Claro. Después de esta investigación, de este trabajo, todo esto se difunde a través de redes sociales, a través de canales que estáis en activo de Realidad y Misterio. ¿Cómo vas viendo tú la respuesta del público? ¿Cómo ves que el público premia ese esfuerzo que hacéis, además de manera desinteresada, durante cada uno de los capítulos? Bueno, pues yo desarrollo el episodio, pues primero pongo lo que ha sido el Urber, para que la gente vean lo que es el de día, ¿no? Porque se valora más el lugar de día, ¿no? O sea, qué interesante. Después ya metemos, a lo mejor meto un episodio de lo que es el Urber y al siguiente pues pongo lo que es la investigación. Sinceramente yo pongo mi trabajo, pero no por ganar visitas. Yo, para que vean la gente mi trabajo. A mí, si me dan un me gusta, lo agradezco porque se ve que he realizado un gran trabajo. También acepto los no me gustas, incluso con un comentario constructivo, porque de esos comentarios constructivos, de esas críticas, ¿no? Por decirlo así, uno dice, bueno, algo malo estoy haciendo, tengo que mejorar esto para que para que ese espectador o esa persona que está viendo esa emisión le guste. Y yo siempre lo hago para avanzar, para mejorar. Claro, una mejora constante. Ahí tienes siempre que enfrentarte a la crítica con humildad, ¿verdad? Con mucha humildad y sobre todo con ganas de aprender, porque aquí ser experto es muy fácil. Hay equipos, ¿vale?, que solamente se dedican como ser youtubers del misterio, ¿vale?, por decirlo así.
muy bonito que colgar un vídeo, ponerlo, ¿vale? Pero solamente quieren vivir del YouTube, de las redes sociales, de seguir, que tener 10 millones de visitas. Que se puede conseguir, claro que se puede conseguir, pero con trabajo y sacrificio. No porque la gente le gusta el entretenimiento, le gusta el show, le gusta el, hostia, ha pasado esto, se me ha cerrado una puerta. Y ahora, cuando los invita a una investigación más seria, a un invitado, yo digo, esto no es lo que pasa en tal canal. Porque no es así las investigaciones. La realidad, exacto, la realidad del misterio precisamente es muy distinta como la muestran, y cuando tienes un resultado verdadero, creíble, es porque has trabajado mucho, y precisamente otras personas que no han trabajado tanto y se quieren llevar a lo mejor de una manera poco humilde, ¿no? Se quieren llevar un reconocimiento que no les pertenece porque no han trabajado el lugar, pues te das cuenta que muchas veces las personas quieren creerlo, ¿no? Quieren creer lo que ven en un canal que está muy animado, pero después no quieren saber el trabajo, ni tampoco realizan esos canales ese trabajo. Por eso, cuando llegas tú, que te conozco perfectamente, y me dices que has llegado a un punto caliente en el cual has encontrado actividad, digo, eso es verdaderamente importante, es verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque sé el trabajo que tú estás haciendo de atrás, las horas que has invertido, todo lo que has hecho para llegar a una conclusión seria y real, y eso no lo podemos encontrar en otros canales. Este tipo de personas que hacen, vamos a ponerlo compañeros, que hacen un flaco favor, porque no nos hacen ningún favor, y después nos meten todo el mundo en el mismo lote. Y yo la verdad hay que hacerlo serio, siempre lo digo a todos que se quieran meter en este mundillo, porque la pasión es, yo los invito a que se haga investigaciones paranormales, que se preparen, que estudien los casos. Si no hay casos, pues hay que sacar más ese sitio para sacar, si se puede sacar alguna evidencia de qué historia ha pasado ahí, porque muchas veces no están registrados en hemeroteca ciertos lugares. Pero bueno, pues este sitio hay que machacarlo más para sacar resultados, para sacar evidencias. Si aquí ha pasado un asesinato, por ejemplo, y bueno, pues va poniendo esos hilos, va montando la historia. Pero la gente, venga, me cojo 3 aparatos, me voy, pongo 3 hilos de pescar, y la gente, como hay mucha gente muy ignorante, desconoce mucho esto, solamente me pongo en YouTube, me pongo aquí media hora para flipar, y después tú pones eso, qué coñazo de emisión, yo quiero un reconocimiento, que a la hora del trabajo que yo hago, un reconocimiento de cuenta, por ejemplo, Manuel, tú has contado conmigo para hablar en tu programa, eso para mí es un galardón. Haber trabajado en un programa de radio que está aquí en Córdoba también es un galardón, más que 10 millones de suscriptores. Yo desde luego lo que valoro es ese trabajo, y yo te doy las gracias por estar en este programa y por comentarnos algo tan importante como ese trabajo que estás realizando, y que yo además lo sé de primera mano. Y todo lo demás, bueno, lo demás es pasajero. Yo he visto muchas personas que empiezan en canales como este, no les sucede nada, hacen canales de la noche a la mañana, empiezan incluso a imaginarse cosas, y cuando te das cuenta puede tener un éxito de un día o dos, pero después no le dura, y al final acaba aburriéndose porque no era un amante real del misterio. Claro, efectivamente. Aquí, llega un momento y bueno, aquí sí, ya no salen por el YouTube. Y esto que ha pasado, porque llega un momento o el espectador se da cuenta de que son tramperos, por decirlo así, sí. Y dice, bueno, pues ha sido bonito mientras duró, porque hemos triunfado en ese momento, hasta que se da cuenta la gente. Al final no digo que la gente no es tonta, y el verdadero amante del misterio, tú como amante del misterio, Manuel, tú pones esas cosas y a ti no te gusta. El que entiende verdaderamente del misterio, ese tipo de misterio no le gusta. A mí personalmente me molesta mucho porque sé después que meten a todo el mundo en el mismo saco y hacen un flaco favor al que está trabajando día y noche en encontrar los misterios reales, y sobre todo esos misterios que hacen que otras personas se interesen de una manera real a conocer lo que hay en su entorno. Ahora hablábamos precisamente de este edificio de Córdoba, que ya vamos a profundizar en el próximo programa sobre él. ¿Qué otro edificio te llamaría a ti la atención que podríamos hablar de Córdoba que tú hayas investigado? Pues el siguiente,
aunque no es un sitio que he investigado porque son sitios privados, pero voy a hablar de la Facultad de Filosofía y Letras, que por cierto, hoy he estado yo ahí y ese sitio siempre es un sitio que más que Facultad de Derecho, mira que es un sitio muy poco más desconocido que Facultad de Derecho, y es un sitio que tiene mucha historia y telita, lo que voy a hablar de este lugar. Otro lugar interesante y punto caliente de Córdoba. ¿Cuál más podríamos así desgranar para que la audiencia vaya conociendo todo el trabajo que hace? Aquí hay un sitio que también he hecho ruta, un sitio también donde ha estado también, bueno, Cuarto Milenio, ha estado diversos programas, ¿no?, de nivel nacional, lo que antiguamente era un hospital, el Hospital Noreña, sí. Era un hospital de 10 plantas, un hospital señorial, que hoy actualmente este hospital de 10 plantas no existe, hoy actualmente es un centro de salud, ¿vale?, de 2 o 3 plantas, y bueno, pues ahí se aparecen una niña, una mujer, también han dicho de verse por ahí, y está bastante embrujado y es bastante caliente. Y también tengo resultados de ese lugar. Pues va a ser interesantísimo verlo, porque además en todo el tema hospital tú sabes que se marca mucho, se impregna mucho la energía que hay ahí, y por ejemplo aquí en Huelva tenemos el Manuel Lois, ¿no?, que fue muy famoso, todas las investigaciones hasta que se derrumbó prácticamente en su totalidad y queda ya poco de él, pero todas las investigaciones que salían de este hospital eran muy interesantes porque era un lugar muy caliente de Huelva, de los misterios que podíamos encontrar. Y es curioso también, como comentas, que cuando se hacen reformas o incluso se quita el edificio, se hace una demolición del edificio, todavía parece que las presencias pueden quedar allí. O sea que incluso aunque exista una reforma... Se quedan afincadas. Exacto. Incluso que exista una reforma, allí todavía hay actividad. O sea, si nos vamos a Córdoba pasa igual, ¿verdad? Claro, eso por ejemplo, dice, yo por ejemplo he estado en casas privadas porque le ocurrían solamente en una investigación privada, en una casa privada, nada de grabación, solamente, bueno, si no se te lo pida el dueño de la propiedad, pues no hacemos nada de grabación. Pues pasó un caso que estuvimos haciendo, bueno, con mi antiguo equipo, en una casa privada, que me dieron, oye, que es que me pasan cosas que mi niño tiene que dormir conmigo. Tiene que dormir conmigo porque en su habitación no puede dormir. Dice que este edificio son nuevos, aquí no ha pasado nada. Bueno, pero ¿qué ha sido antes de ese edificio? Vamos a remontarnos la historia. Vamos a mirar. ¿Qué ha sido antiguamente? Antiguamente había vamos a poner un ejemplo, un castillo. Y a lo mejor el castillo lo echaron abajo y han hecho aquí urbanizaciones. Pues esas entidades se quedan afincadas al lugar. Por un ejemplo. Pero eso me pasó, que la niña no podía dormir en esa habitación, tenía que ir a dormir con ellos. Y sabemos que los niños son muy susceptibles a la hora de presenciar energías. Sí, tienen todos los canales abiertos. Ellos muchas veces pueden llegar a ver lo que no ve nadie porque tienen su mente todavía abierta a todo tipo de percepción. Claro, siempre se dicen los amigos imaginarios, que de chicos, es que estoy jugando con mi amigo, con tu amigo imaginario. El amigo imaginario a lo mejor no es un amigo imaginario, a lo mejor es un ser que estás viendo. Y lo ponemos para darle un poco de... para que el niño no se asuste, le decimos que es un amigo imaginario. Pues sí, ahí tenía también otro caso muy reciente de una familia que veía veía otro niño en el pasillo y curiosamente la familia empezó a escucharlo. O sea, creían que era una imaginación del niño, pero después empezaron a escucharlo. Incluso lo hablé también con Rafael de Alba, otro colaborador del programa, él también es captador de energía, y me confirmó que efectivamente esta familia, bueno, tenía en sí un espíritu en casa y que en realidad lo tenían que naturalizar porque acompañaba al niño, así de fácil. Bueno, otra parte importante de todas las ciudades, sobre todo las ciudades que tienen tanta historia, es las casas encantadas o casas donde se manifiesta algún tipo de fenómeno. En Córdoba, ¿cuáles son los casos que tú has investigado y también los más reconocidos, aunque no los hayas investigado, lo que saben muchos cordobeses interesados en el misterio, que son los lugares de punto caliente, como hablábamos antes? Bueno, pues hablando de casas encantadas de Córdoba,
vamos a hablar primero de la parte donde yo he investigado, y después vamos a hablar de lugares que como para visitar también, que se puede visitar, pero de los lugares que he visitado, de los más calientes donde visitar es la Hacienda de Valmoraima. Es un caserío de mediados de los años 40-50 que está totalmente abandonado, que es un sitio donde hemos sacado bastante registro. Otra es la Casa Roja, que es una casa peculiar, ¿vale? Porque la casa es redonda, roja, pero por dentro es una casa normal y corriente, no es redonda, pero en el exterior sí es redonda. Es algo peculiar, y en el centro tiene como unos arcos así en estilo árabe, y es otra de las casas que tengo también psicofonías de una niña, que también la pondremos más adelante, que se escuchó perfectamente a través de nuestro oído. Y no fue nada de aparato, se escuchó. Nos quedamos todos sorprendidos. Fue completamente perceptible, ¿no? Totalmente perceptible. Perfecto, Rafael. A ver si se escuchó a través de la cámara, y se escuchó también perfectamente a través de la cámara. También una de las casas más, por decirlo así, buenas, el cortijo de la Palomera, que es un cortijo que hay aquí en Córdoba. Sí, ese caserío sí es verdad que hay bastante sonido de pasos, de ruido, pero la pena de esa casa que ya cualquier momento ya ni existe, porque está ya bastante deteriorada. Y ya de lugares así, por decirlo, patrimoniales, ¿no? De aquí de la capital, ¿no? Pues está el Palacio de Oribe, que es un sitio pues muy encantado, que ya hablaremos de ese lugar. La casa de los Guzmanes, también otra casa muy reconocida aquí en Córdoba. Córdoba es que donde pisa hay casas encantadas, que por cierto hay un libro de casas encantadas de Morales Gajete, que hablan de muchísimas casas de aquí de Córdoba. Es un investigador historiador de aquí de Córdoba, que habla de muchas casas encantadas. Creo que son de las casas más encantadas Oribe y la Casa de las Cabezas también. No se olvide la Casa de las Cabezas, que también hablaremos. Fíjate el patrimonio tanto ya monumental, ¿no? Y también el patrimonio de esa parte de enigma, ¿no? De todo lo que hay escondido en Córdoba. Como dices, es que lo dices tú perfectamente, Emilio. En cualquier rincón, en cualquier parte de Córdoba podemos encontrar el misterio. Y no hace falta irse a un lugar monumental, incluso en las calles más tranquilas, en las casas más antiguas, esas calles, esos recovecos, podemos encontrar misterio, ¿no? Yo cuando paso por aquí, por la zona de la judería, la zona del casco histórico, ¿no? de Córdoba, es verdad que hay casas, aunque tengan sus propietarios, viva gente, la verdad son casas que llaman mucho la atención. Y como dijo Enrique de Vicente, grandísimo Enrique de Vicente, Toledo y Córdoba, por cada kilómetro cuadrado es donde más casas encantadas hay. Hay que pasar muchas civilizaciones por Andalucía. Totalmente, que han dejado su rastro, su impronta, han dejado marcado cientos de lugares. Además han sido también lugares, muchos de ellos marcados por la historia, incluso la tragedia, y donde tenemos muchísimos registros históricos para comprobar que los fenómenos se han estado presentando pues desde, prácticamente siglos tras siglos, ¿no? Hay casas encantadas que han pasado siglos y siglos y todavía siguen dando que hablar. Y no olvidando también de calles embrujadas, que aquí hay varias calles embrujadas. Eso es muy interesante. ¿Qué calles dirías tú que son más hay tres muy reconocidas que a todos los que nos esté escuchando y que si venís a Córdoba, sí, son de las más populares que hay en Córdoba, sinceramente. La Calleja de las Flores, la Calleja del Pañuelo y la Calleja de las Cabezas, que juntamente está la Casa de las Cabezas al lado. ¿Y qué podríamos incluso sentir allí o registrar allí? ¿Qué no podría pasar? Donde más fenomenología hay es en la Calle de las Cabezas, porque ahí hubo tragedias de que otorgaron las 7 cabezas de los infantes de Lara. ¿Qué habrá pasado ahí? Los crímenes, pues, y siempre se quedan impregnadas ahí esas almas o esas almitas de estos niños ahí impregnadas. Una calle muy, muy, muy
terrorífica, porque es una calle muy estrechita, muy oscura, y de verdad pasa por la noche y te da, como digo, un poquillo de canguelo. Sí, no deja, se te eriza los vellos, se te ponen los vellos de punta, ¿no? Se te eriza el pelo. Exacto. Es que son lugares mágicos, algunos de ellos trágicos, y muchos de ellos también con fuerza, tanto negativa como positiva, que te encarna el alma de la propia ciudad, de la misma Córdoba, ¿no? Y es un placer poder recorrer esas calles, ya sea de noche, de día, y ver cada uno de los misterios que esconden, ¿no? Que esconden las calles. Tú también... Y las leyendas que esconden. Y las leyendas que esconden. Eso es la última parte que te quería preguntar, porque yo sé que tú durante mucho tiempo y actualmente también realizas rutas por Córdoba. Entre las leyendas de Córdoba, las leyendas cordobesas, ¿cuál destacas tú sobre las demás? O sea, ¿cuál es la más impresionante? La más impactante para mí. Sí. Bueno, una de las leyendas pues que más me impactó, bueno, que la mezquita también tiene su leyenda. Sí. La famosa columna que hay en la mezquita está blindada para que no lo toque nadie, que es la columna de la muerte. Allá, por resumirlo un poquito así, ahí se enamoró lo que era un joven cristiano de una joven musulmana, porque no olvidarnos que en Córdoba han vivido tres culturas a la misma vez, la cristiana, la musulmana y la judía. De ahí el patrimonio que tiene en todos los sentidos. Y claro, no es como hoy en día que te casas con una persona de otra cultura y no se ve mal visto, pero antiguamente sí. Y también según el estatus social que tuvieran cada uno. Y pues se iban a casar, ella se iba a pasar al lado cristiano, por decirlo así, y antes que sucediera eso, pues mataron a la joven musulmana y a él lo ataron, diciendo que Dios, en la misma mezquita, diciendo que Dios es grande. Otra leyenda que nos da idea de la cultura, de esos tiempos vividos y de cómo ha quedado reflejado eso ahí. Otra leyenda, así ya para despedirnos y que nos abras un poco el apetito para el próximo programa que te tengamos aquí. ¿Qué otra leyenda podríamos contar de Córdoba? ¿Qué otra leyenda te puedo hablar de Córdoba? Por ejemplo, mira, más o menos te puedo contar siempre encima de la calleja de las Flores. ¿Por qué lleva la calle de las Flores? Mira, porque otra curiosidad también en esa época de cristianos y musulmanes, ¿no? De que también se enamoró un cristiano de una musulmana y bueno, pues él siempre le llegaba una rosa a esa musulmana, a esa chica, y cada vez que eso pues le grababa, hasta que un día, bueno, pues la familia dijeron no, y él se quitó la vida, ¿vale? Él se quitó la vida porque no podía vivir sin ese amor. Y ella todos los días iba a la calle de las Flores a entregar flores a esa calle donde pasó eso. Y desde entonces pues ya los vecinos de allí pues lo llenan de flores, lo típico aquí en Córdoba, con sus flores, sus macetas, ¿no? Y por eso es la calle de las Flores. Por eso tiene ese porqué. Ese doble significado, tanto de los patios de flores como también de esta leyenda de recuerdo a aquel amor que no pudo ser. Pues muchas gracias, Emilio, por dedicarnos este tiempo, este espacio en el programa, que es también tuyo y que muy próximo vamos a tenerte de nuevo para entrar en uno de esos misterios que has investigado a fondo. Lo haremos muy poco tiempo, cada mes te tendremos aquí, si todo va bien, y por suerte podremos disfrutar de más misterios, de más investigaciones y sobre todo de más trabajo bien hecho en todo lo que es el mundo del misterio. Te doy de nuevo las gracias por participar y encantado de tenerte en este programa. Hola, gracias a ti, Manuel, gracias a ti por participar en el programa de la Estela de los Dioses. Espero que tengas éxito en esta segunda temporada que estás viviendo y bueno, pues cuando quieras, aquí está este servidor para hablarte de muchos lugares, de muchos secretos del misterio. Pues muchas gracias, como digo, y un placer el tenerte aquí